Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Vamos al video número 43. Continuamos con la serie termodinámica para ingenieros en el apartado correspondiente al módulo 2, primera ley, volumen de control en flujo estable, estado estable. Bien, les traigo tres ejercicios. Son sencillos, conceptualmente tienen bastante carga. Y espero que lo disfruten. El primer ejercicio se refiere a una turbina que maneja vapor. El segundo ejercicio se refiere a un compresor que maneja helio con comportamiento de gas ideal con calores específicos constantes. Y un tercer ejercicio que corresponde a una turbina que tiene dos etapas, o mejor dicho, dos turbinas, y a la primera de ellas se le hace una extracción de vapor. Entonces, este tercer ejercicio tiene varias formas de resolverse y es importante que ustedes agarren la pericia para saber cómo ahorrar tiempo. Bien, vamos a hacer el primer ejercicio. Lo tomé de la versión en inglés del Yunus Angel, pero es un inglés muy sencillo, de manera que lo leo, está en inglés, pero lo voy a leer en español. Dice, vapor fluye de manera estable a través de una turbina adiabática. Las condiciones de entrada del vapor son 4 megapascales, 500 Celsius y 80 metros por segundo. Y a la salida, las condiciones son de 30 kilopascales, 92% de calidad o título y 50 metros por segundo. El flujo másico de vapor es de 12 kilogramos por segundo. Para esa situación o para esta condición que nos están describiendo, nos piden determinar el cambio de energía cinética, la potencia de salida de la turbina y el área a la entrada de la turbina. Muy bien. Entonces, este es el esquema. Este esquema lo da el libro. Este mismo problema está en la versión en español, solo que estos dibujos me gustan más. Por eso estrictamente lo estoy haciendo, pero son los mismos problemas. ¿Okay? Bien, vamos a extraer los datos. Dice, el vapor fluye en flujo estable, estado estable a través de una turbina diabática. Las condiciones a la entrada son 4 megapascales, 500 Celsius, velocidad a la entrada de 80 metros por segundo. Las condiciones a la salida son de 30 kilopascales, 92% de calidad y 50 metros por segundo a la salida. Flujo másico 12 kilogramos por segundo. Bien, aquí antes de entrar a resolver este ejercicio tengo que decirles lo siguiente. Las turbinas a vapor actualmente las turbinas a vapor admiten trazas de calidad, trazas de humedad a la salida. Normalmente, o mejor dicho, históricamente no había sido así. ¿Por qué? Porque la humedad en el flujo de vapor se convierte como en pequeñas gotas y esas gotas impactan sobre los álabes de la turbina y la erosionan. Si ustedes quieren un ejemplo de que lo que yo estoy diciendo es cierto, supongamos que ustedes van sobre una bicicleta o van en una moto y van sin casco, que no se los recomiendo, pero supongamos que van sin casco en cualquiera de esos dos aparatos, bien sea una moto o una bicicleta, y empieza a llover. Cuando ustedes vayan andando, las gotas dispersas en el flujo de aire van a impactar sobre su cara y les van a hacer daño. Entonces, en ese entendido, supónganse ustedes, vamos a ponernos en el papel del rotor de una turbina de vapor, que puede ser un equipo que pese alrededor de unas 15 o 20 toneladas y que gira a unas 7.000 revoluciones por minuto. Cuando esas pequeñas gotas de agua aparecen en el flujo y que impactan contra los álabes, es equivalente a una pedrada, ¿sí? Y los álabes se desgastan de manera prematura por la presencia de ese vapor. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que con los avances que se han obtenido en recubrimientos para los materiales, los álabes de las últimas etapas de las turbinas a vapor en particular se revisten con
o se les hace un tratamiento térmico para darle dureza, o algunos se revisten con materiales cerámicos y entonces eso les da una dureza particular y permite que funcione sin problema. Pero no es normal, les digo, que a la salida de una turbina haya una calidad o un título tan elevado. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué piden aquí? La variación de energía cinética, la potencia y el área a la entrada. Vamos a resolver esto entonces. Vamos entonces al estado 1. El estado 1, vamos a definir el estado de entrada, el estado de salida y luego aplicamos ecuaciones. Pues lo tenemos completamente definido porque está a 4 megapascales y 500 grados centígrados. Con seguridad esto es vapor sobrecalentado, no tengo que verificar si está en la zona de equilibrio líquido-vapor. ¿Y lo puedo saber por qué? Bueno, porque la temperatura es superior a la temperatura crítica y todo lo que esté por encima de la temperatura crítica es vapor sobrecalentado. Hay unos estados que pudiera ser de líquido comprimido, pero tienen que ser presiones muy elevadas. Entonces, para una presión relativamente baja, como 4 megapascales, y esta combinación, estoy seguro que eso es vapor sobrecalentado. Entonces, voy a la tabla y consigo el estado. Como lo consigo, eso confirma lo que yo estoy diciendo. Entonces, para 4 megapascales, fíjense, la temperatura de saturación era 250 y la temperatura que tenemos es 500. Como la temperatura a la cual está el estado termodinámico es superior que la temperatura de saturación correspondiente a la presión del estado termodinámico, entonces es vapor sobrecalentado. Esa historia se la he contado ya un montón de veces. Bien, de esta tabla, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar el volumen específico y vamos a necesitar la entalpía. Entonces, volumen específico 0.08644 y la entalpía 3446 kilogramos. Sabemos por definición, sabemos que la densidad es el inverso del volumen específico, entonces nos da que la densidad es 11.5687 kilogramos metro cúbico. Perfecto. Vamos a definir entonces el estado 2. En el estado 2 tenemos 30 kilopascales, 92% de calidad o 0.92 y una velocidad inicial y una velocidad 2. Aquí esto está mal, no debería ser velocidad 1 y presión 1, es presión 2 y velocidad 2. 30 kilopascales y 80 metros por segundo la velocidad. Bien, entonces cuando vamos a la tabla, aquí sí entramos a la tabla de vapor saturado, entrando por presión directamente porque el enunciado nos dice que hay título. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Lo primero que podemos hacer es asegurar que la temperatura a la salida corresponde a la temperatura de saturación para la presión de 30 kilopascales. Eso lo leemos en la tabla directamente, 69.09 Celsius. Y para determinar la entalpía, como tenemos el título, vamos a usar el HF y el HFG. Entonces, la entalpía va a ser igual a HF más la calidad multiplicada por el HFG. 2335, cuando sustituimos, entonces nos da que la entalpía da 2437.746. Ya tenemos los dos estados termodinámicos definidos, ahora sí podemos aplicar la primera ley. Bien, en esta nueva diapositiva del lado izquierdo tengo todas las cosas que hallamos y ya tenemos un poco más de espacio para trabajar. Entonces, vamos a escribir la variación de energía cinética corresponde a la velocidad 2 elevado al cuadrado menos la velocidad 1 elevado al cuadrado entre 2. Cuando sustituyo, fíjense que pongo 2000. ¿Por qué pongo 2000? Para que me dé kilojoule. Si no pongo 2000, si no lo dejo simplemente en 2, la unidad sería joule por kilogramo. Entonces, la variación de energía cinética da menos 1.95 kilojoules por kilogramo. Vale. Ahora vamos a la primera ley de la termodinámica y una vez más les recuerdo, ojalá que se acostumbren a hacerlo siempre. Y es, para poder aplicar la primera ley de la termodinámica, verifico cuál es la superficie de control. Al verificar la superficie de control veo que, primero, entra energía al volumen de control por concepto de la masa que ingresa a la turbina. Sale energía del volumen de control por concepto de la masa que salió de la turbina. Y sale potencia de la turbina porque es el objetivo, la turbina, su objetivo es extraer la energía del flujo
y convertir esa energía de presión y de temperatura, convertirla en energía mecánica o en que se traduce como la potencia de este eje girando. ¿Ok? Entonces, esas son las tres interacciones de energía que tenemos. No dice, el enunciado indica expresamente que hagamos la consideración de que la turbina es adiabática, de manera que sabemos que no, el calor es cero. Vamos a sustituir esto aquí y nos queda que menos el trabajo va a ser igual a la energía que sale menos la energía que entra. Fíjense que yo aquí no estoy poniendo, ni siquiera la estoy expresando en ningún momento, la variación de energía potencial. ¿Y por qué hago eso? Bueno, porque la turbina está anclada al piso. Luego, independientemente de que por a través de ella fluya masa, no hay ningún cambio de energía potencial, porque ella en todo momento está estática. ¿Ok? Entonces, como no hay cambio de elevación del equipo, no hay variación de energía potencial de nada que suceda a través de ella. Bien, entonces, al sustituir aquí en esta expresión, cuando me vengo para acá, me doy cuenta que aquí a esta expresión le falta un flujo másico. Todo esto, para que esto sea potencia de 1 a 2, todo esto tendría que estar multiplicado por el flujo másico. Solo que cuando hice la sustitución sí lo puse. ¿Ok? Entonces esto es, aquí faltaría escribir flujo másico. Es flujo másico que multiplica la entalpía que sale a la energía de la masa que sale más menos, perdón, la energía de la masa que entra, más la variación de energía cinética, que lo puse aquí al principio. Fíjense que esto lo estoy dividiendo entre 1000. ¿Y por qué lo divido entre 1000? Porque normalmente la potencia de las turbinas es un número grande, un número considerable. Entonces, para que no sea un número tan largo, es común que la potencia de las turbinas se exprese en megavatios. Como esto nos iba a dar en kilovatios, pues lo divido entre 1000 y así nos da directamente en megavatios. Cuando resuelvo eso que está allí, nos da que la potencia es de 12.1 megavatios. Perfecto. Vamos entonces ahora, nos piden el área a la entrada y lo vamos a sacar de dónde, del concepto de flujo másico. El flujo másico a la entrada va a ser igual a la densidad por la velocidad de la entrada por el área a la entrada, y eso va a ser igual a este flujo másico, que es un dato. ¿Ok? Bien, entonces el área 1, que es lo que nos están pidiendo, estaba buscando algún diámetro, alguna cosa así, pero no, es área. El flujo másico lo tengo, la densidad la leo del inverso del volumen específico, es este 11.56, y ya tengo todo para determinar entonces el área. Entonces nos da que el área es 0.013 metros cuadrados. A lo mejor hubiera quedado más elegante escribirlo en centímetros cuadrados, pero lo escribí así. Okay, si lo hubiera querido en centímetros cuadrados, pues hubiera tenido que multiplicar por 100 elevado al cuadrado. ¿Vale? Ok, vamos entonces a hacer el tercer y último ejercicio de este video. Es el ejercicio número 550 del Yunus Engel en la versión de la séptima edición, versión en inglés. Estoy tomando este ejercicio estrictamente porque me gustan más los dibujos que están a colores. Este mismo ejercicio existe en la versión en español, idéntico, con los datos ligeramente cambiados, pero el razonamiento es el mismo. De manera que da igual hacer este ejercicio o hacer aquel. Les reitero que lo tomé estrictamente porque me gusta más este dibujo. Y está en inglés, pero la traducción es sencilla. Dice, se comprime helio desde 105 kilopascales y 295 Kelvin hasta 700 kilopascales y 460 Kelvin. La pérdida de calor es de 15 kilojoules por kilogramo durante el proceso de compresión. Desprecie la variación de energía cinética y determine la potencia requerida por el compresor para comprimir un flujo másico de 60 kilogramos por minuto. Entonces, bueno, lo primero a decir es que distinto a lo que se había dicho cuando yo les hablé de los compresores, de que eran adiabáticos,
este planteamiento se acerca más a lo que ocurre en la realidad. ¿Por qué? Porque les había dicho que se podían hacer consideraciones de decir que el equipo funcionaba de manera diabática en un lapso de tiempo acotado. Pero la realidad es cuál, es que los aislantes térmicos no son perfectos. Entonces, a pesar de que los equipos que se supone son adiabáticos, a pesar de que se revisten, pues algo de energía pierden. Entonces, en este caso, este ejercicio me gusta porque está más cerca de la realidad, está más cerca de lo que realmente ocurre en los casos verdaderos, ¿ok? Y es que haya una pequeña pérdida de energía por concepto de calor, ¿vale? Bien, vamos a sacar los datos. Entonces, la sustancia es helio, la presión en la entrada es 105 kilopascales, temperatura 295 Kelvin, la presión 2 es 700 kilopascal. ¿Tiene sentido esto? Sí, porque la función de los compresores es elevar la presión de gases. Entonces, la presión va de 105 a 700. Eso es congruente. Y la temperatura a la salida es de 460 Kelvin con una pérdida, y fíjense, entonces aquí pongo menos 15 kilojoules por kilogramo. Están dando, es un calor, una razón de pérdida de energía en forma de calor específica, ¿sí? Y dicen entonces que hay un flujo másico de 60 kilogramos por minuto. Este flujo másico no es típico que lo den por minuto, entonces vamos a tener que hacer una transformación a kilogramos por segundo. Simplemente lo que vamos a hacer es dividirlo entre 60 porque un minuto tiene 60 segundos, entonces nos va a dar que el flujo másico es 1. ¿Ok? Para esta condición piden entonces el trabajo del compresor. Perfecto. Eh, como es helio, le vamos a decir que es gas ideal con calores específicos constantes. El helio, para que se comporte distinto, requiere unas condiciones muy extremas porque él se sobrecalienta a una temperatura muy baja. Entonces, a pesar de eso, entonces el helio, el CSUP del helio es 5.1926, lo estoy extrayendo de la tabla A2 del libro de Yunus Engel. 5.1926 kilojoules Kelvin. Perfecto. Bien, por primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿dónde voy a aplicar la primera ley de la termodinámica? Recuerden hacer su línea punteada. No les cuesta nada y les va a dar mucha seguridad al momento de resolver los ejercicios. Entonces, vamos a analizar esta línea punteada que yo he puesto allí. Es ingresa energía en forma de masa, la energía del helio a la presión 1 y la temperatura 1. Vale. Sale energía en forma de masa, ¿sí? O sale masa que tiene una energía, luego sale masa del volumen de control por concepto de esa masa a las condiciones de presión 2 y temperatura 2. Entra trabajo porque para que el compresor se mueva hay que moverlo, hay que suministrarle trabajo. Entonces entra trabajo al compresor y hay una pérdida de energía que no es deseable en condiciones teóricas, pero en las condiciones reales es muy difícil de tener un aislamiento al 100%. Entonces, estas son las realidades de este volumen de control. Y todo eso lo hemos dicho a partir de esas líneas punteadas. ¿Ok? Entonces, por primera ley, calor menos el trabajo es igual al flujo másico que entra, porque tiene una entrada y una sola salida, que multiplica al CSUP del helio por la diferencia de temperaturas, desde T2 hasta T1. O sea, la energía que sale menos la energía que entra. El calor, esta rata de calor por unidad de tiempo en kilovatios no lo tenemos, entonces, pero sí lo tenemos por específico. Y lo paso por acá como Q y ya sabemos que el flujo másico del compresor por ese Q nos va a dar en kilovatios. ¿Ok? Ya todos estos datos lo tenemos y al sustituir, ¿qué es importante aquí de la sustitución? Fíjense que el flujo másico que nos habían dado en kilogramos por minuto lo dividí entre 60 para que me dé kilogramos por segundo. La otra cosa importante aquí es, en este caso, las dos temperaturas nos las dieron en grados Kelvin. Y bueno, las meto en grados Kelvin y no pasa nada, perfecto. Puede ocurrir
que estas mismas dos temperaturas, en vez de dárnoslas en grados Kelvin, nos las den en grados Celsius. Entonces, ustedes hubieran podido haber puesto esa diferencia de temperaturas aquí en grados Celsius, y la diferencia les va a dar lo mismo que una diferencia en grados Celsius es igual a una diferencia en grados Kelvin, no pasa nada. Lo que no pueden hacer es utilizar la temperatura en grados Celsius si está ella sola, pero en una diferencia no hay ningún problema. Entonces, para esta expresión, la potencia del compresor es menos 841.763 kilovatios. Y esta es entonces la potencia del compresor. ¿Por qué el negativo? Porque hay que hacer trabajo o hay que mover al compresor. Entonces, trabajo que entra es negativo. Eso es lo que quiere decir ese signo menos que está allí. Ok. Ahora vamos entonces al tercer y último ejercicio de este video. Corresponde al problema 555 del Yunus Engel, también la versión 7 en inglés. Ya les dije por qué. Y dice, vapor entra en flujo estable a una turbina con un flujo másico de 13 kilogramos por segundo, 600 Celsius y 8 megapascales, a una velocidad despreciable. El vapor se expande en la turbina hasta vapor saturado a 300 kilopascales, donde el 10% del vapor se remueve para otro uso. El vapor remanente continúa expandiéndose en otra turbina y a la salida alcanza una presión de 10 kilopascales y una calidad del 85%. Si la turbina es adiabática, determine el trabajo que genera el vapor en la turbina durante este proceso. Bueno, dan la respuesta allí. Muy bien. ¿Cómo vamos a volver a leer esto? Y tenemos dato, agua, ¿ok? Las condiciones nos dicen 13 kilogramos por segundo, 600 Celsius, 8 megapascales. La condición 2, o sea, aquí a la salida, nos dice que sale a 300 kilopascales o 0,3 megapascales como vapor saturado. Cuando dice que es vapor saturado, entonces el título o la calidad vale 1. El flujo másico, 1.3 kilogramos por segundo por esa salida de vapor que se usa que dice aquí que es para otro uso, ¿sí? Porque es el 10% del vapor. Entonces, pues el 10% de 3 es 1,3. Vale. El vapor restante continúa expandiéndose en la turbina y sale a 10 kilopascales y calidad de 85%. Entonces yo a esos estados les he puesto unos números aquí, el 1, 2 y 3. Vamos a identificarlos porque se pide la potencia de la turbina. Entonces el punto 1 corresponde a la entrada, el punto 2 es la salida de vapor esta que va a otro uso, como dice el ejercicio, y el punto 3 es la salida propiamente del arreglo de turbinas que tenemos aquí. ¿Okay? Bien, vamos a definir los estados antes de hacer nada. Entonces, el primer estado, 600 grados Celsius y 8 megapascales, eso de todas, es vapor sobrecalentado. Ni siquiera me molesto en buscar en la tabla. ¿Por qué? Primero, porque las turbinas a vapor están hechas para trabajar con gases. Su objetivo es extraer la energía del vapor. Luego, ese vapor que entra a la turbina necesariamente debe ser vapor sobrecalentado. A pesar de eso, como dicen que la temperatura es 600 grados centígrados, 600 grados Celsius, pues 600 grados Celsius es superior que la temperatura crítica. Y esta presión es relativamente baja respecto de la presión crítica del agua, entonces estoy seguro que esto va a estar del lado de sobrecalentado. La confirmación de que lo que yo estoy diciendo es así es que efectivamente consigo este estado. No hay forma de que existan dos estados para este par de condiciones. ¿Okay? Entonces, la presión de 8 megapascales, la temperatura de saturación es 295 y tenemos 600, luego sobrecalentado. Muy bien. De aquí, de este estado, ¿qué nos interesa? Nos interesa la entalpía 3642.4 a kilómetros. Luego vamos al estado 2. El estado 2 dice que sale a 0,3 megapascales y título o calidad 1. Bien, entonces ahí sí voy a la tabla de saturado y
entro por 300 por la columna de presión, esta está en kilopascales, y para 300 kilopascales, como sale con calidad 1, la entalpía es 2724.9, y aquí está. Luego, el estado 3 es 10 kilopascales y calidad o título 0.85. Entonces, para 10 kilopascales, aquí hay que leer todo. Hay que leer el HF, que dice aquí en la tabla que es 191.81. La calidad es 0.85 y el HFG, aquí voy a tomar directamente el HFG para no tener que hacer la resta HG menos HF, que sería otra forma. Voy a tomar el 2583.9 menos 191.81 y esa resta sería un cálculo más que tengo que hacer. Afortunadamente, esta tabla nos da directamente el HFG, entonces tomo el HFG y me salto una operación. Entonces queda 0.85 por 2.392,1 y obtengo el H3. Bien, ahora vamos a aplicar la primera ley. Fíjense, entonces, para aplicar la primera ley, ¿qué les he dicho yo? Vamos a seleccionar el volumen de control que nos interesa. Y aquí tengo que decir que hay dos formas como pudieran aplicar el volumen de control. Una larga y otra corta. ¿Ok? Entonces, esta la que yo voy a tomar, que como yo tomo esta, fíjense, por esta línea punteada, esta línea que se va hacia la entrada a la segunda turbina, no atraviesa el límite, la superficie de control que yo estoy considerando. Como no estoy considerando, entonces, ¿qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo de aquí? Bueno, está por un lado entrando energía por el flujo, por la materia que fluye hacia adentro. Está saliendo energía por esta extracción de vapor, este 10% de vapor que sale para otro uso, como dice el enunciado, y lo otro que está saliendo o está atravesando la superficie de control es la salida de la energía de la turbina. Esto en cuanto a masa. Sabemos que este vapor al fluir por la turbina mueve el eje y entonces está saliendo trabajo de la turbina. ¿Cómo debe ser el trabajo de la turbina? Como las turbinas están hechas para integrar trabajo, entonces este trabajo nos debería dar positivo. ¿Ok? Bueno, al sustituir nos queda que la turbina, aquí de una vez pongo el menos flujo másico 1. Fíjense lo que estoy haciendo. Flujo másico 1, que, o mejor dicho, flujo másico que multiplica a la energía que sale. ¿Qué energía sale? Bueno, sale 2. ¿Cuánto? El 10% del flujo másico 1. Y así me estoy saltando poner 1.3. Entonces es el 10% del flujo másico 1 por la entalpía 2. Esa es esta salida que está aquí. ¿Qué más sale? El 0,9%, el 90% del flujo se fue a la otra turbina. Entonces es por H3, ¿ok? Menos este 0,9 por H3 es lo que está saliendo por aquí, en 3. ¿Qué entra? Entra H1. ¿Por cuánto? Por el flujo másico completo. Voy a dividir aquí entre 1000 para que me dé en megavatios, ¿ok? Directamente. Cuando hago eso, entonces me da que el trabajo de la turbina es 17.8 megavatios. Coincide con el resultado que indica el libro, ¿ok? Y esto es todo. Entonces, la otra forma como hubieran podido haber hecho esto es hacer primero un volumen de control en la primera turbina y haber considerado las dos salidas. ¿Ok? Y eso hubiera sido una manera, inclusive hay tres, porque hubieran podido tomar este estado antes de la derivación esta, y luego este estado, este volumen de control para esta única turbina, y sumar esas dos potencias. También lo hubieran podido haber hecho. Entonces, en esta turbina hubieran trabajado con el flujo másico completo, y en esta hubieran trabajado con el 90% del flujo. También lo hubieran podido haber hecho así. ¿Ok? Verifíquenlo y así practican. Bien, me voy a despedir con una frase del sabio y rey del reino unificado de Israel. Me refiero a Salomón, que reinó entre 965 al 928 a.C. Este caballero dijo lo siguiente: el ignorante, si calla, será tenido por erudito,
y pasará por sabio si no abre los labios. Bien, eso es verdad. La gente callada, como no dice nada, no se sabe si está de acuerdo o está en contra y puede pasar por sabio. Pero ustedes no se pueden dar el lujo de quedarse callados, porque a ustedes los van a contratar para, bien sea que ustedes sean emprendedores y monten su empresa de consultoría o que están trabajando para una empresa, a ustedes los van a contratar para que den su opinión como ingenieros y como expertos. Entonces, ustedes no se pueden dar el lujo de quedarse callados para parecer inteligentes. A ustedes les corresponde hablar y para hablar bien y hablar con propiedad tienen que estudiar y tienen que entender y tienen que aprender a aprender. Entonces, yo los insto a que no hagan lo que hacen algunos ignorantes, de quedarse callados. ¿Okay? Arriésguense a hablar, pero hablen con propiedad y para eso tienen que prepararse. Bueno, es todo. Si les ha gustado, denle like, activen las notificaciones, compártanlo y lo más importante, suscríbanse. Muchas gracias. Continuamos.